Me mandaron este video de Mirna Schindler hablando pestes de Kaiser. Pero además, claro, eso no es sorprendente. Que hable mal de Kaiser, obviamente no me sorprende para nada. Pero sí me llamó la atención lo que dijo respecto de la libertad de expresión y eso. Y me gustaría hablar un poco del tema de la libertad de expresión. Veamos lo que dijo y después les voy a mostrar un par de videos más. Kaiser está encolosinadísimo. En esta entrevista el fin de semana en Canal 13, en el programa de Mesa Central, me preocupé de verlo desde principio a fin porque me quedé muy impresionada. La cantidad de fake news que va tirando. Ya, la cantidad de fake news, de face news, como decía la Loncón, de face news que va tirando. Fantástico. Me imagino, Mirna, que vas a aclarar los face news. Me imagino que vas a decir, mira, dijo esto y en realidad es esto. Dijo esto otro, acá está la información de que es fake news. Quiero pensar que este video va a terminar con data dura, ¿no? A ver. Una tras otra, y ahí se produce una situación en que uno se pregunta, bueno, o lo contradices todo el rato y vas diciéndole, pero señor, usted comprenderá que eso no tiene ningún asidero, pero señor esto, o lo dejas hablar barbaridades, y entonces yo no sé qué es mejor. Si terminar en un intercambio periodista entrevistado y termina siendo un foro, o derechamente dejarlo hablar, y me parece que es súper irresponsable dejarlo hablar porque la cantidad de mentiras que este señor dice me parece que es, francamente, no solo una gran irresponsabilidad, sino que también los medios se tienen que hacer cargo de eso. O sea, hay que prohibirle hablar a ver si entendí bien, Mirna. ¿Tu postura es que a alguien que piensa distinto a ti hay que prohibirle hablar? ¿Que no se le debería permitir exponer su opinión solo porque piensa diferente a ti? Bastante socialista lo tuyo, ¿no? Bastante nacional socialista, de hecho, diría yo. ¿Cómo que no hay que permitirle hablar y que los medios tienen que hacerse cargo de permitirle hablar? Para eso están los medios, para permitirle hablar. Si tú puedes hablar en un medio, cualquiera puede hablar en un medio. Si dices puras casas de pescado, te echaron del medio porque habláis puras weá. Te fuiste a Europa a decir que en Chile nos estaban robando los supermercados porque en Europa, mira, la leche es más barata en Europa. En Chile nos roban los malvados empresarios. Y lo que tú no sabías, en tu inmensa ignorancia, es que en Europa están subvencionadas algunas cosas como la leche y algunas otras cosas. No porque nos estuvieran robando los malvados empresarios. Pero bueno, en función de esta declaración de Mirna Schindler, que me parece aberrante y peligrosa, me gustaría que hiciéramos una reflexión respecto de lo que significa la libertad de expresión. Y es inevitable no hacer mención, por supuesto, de la paradoja de Popper, ¿verdad? Que es esta paradoja que es muy famosa, que la izquierda ha utilizado muchas veces de Karl Popper respecto de la tolerancia. Bueno, este es el meme típico que el zurdo te intenta, digamos, usar, ¿ya? Sin entender la profundidad de lo que realmente estaba diciendo Karl Popper. Y te voy a mostrar un video de Axel Kaiser que lo explica evidentemente mejor que el zurdo promedio intenta usar esta paradoja, como ven ustedes ven ahí, como para, claro, evidentemente Popper se refería a los nacionalsocialistas cuando hablaba de la tolerancia. La paradoja lo que dice es, ¿debemos ser tolerantes con el intolerante? Y la conclusión a la que llega es que no. Que una sociedad tiene que ser tolerante hasta que se encuentra con alguien lo suficientemente intolerante para que la sociedad no tolere esa intolerancia. Porque si la sociedad permite esa intolerancia, inevitablemente se va a caer en la violencia y un montón de cosas. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Él estaba pensando en el nacionalsocialismo, ¿ya? Cuando hace esta paradoja. Y lo que él está diciendo no tiene que ver con la libertad de expresión de las ideas o de las palabras. Lo que está diciendo es que hay algunas actitudes violentas que no se pueden permitir. Por ejemplo, tú tienes derecho a ser un imbécil y a decir cualquier cosa. Puedes decir incluso que las personas de color son inferiores, o que las personas blancas son superiores, o lo que a ti se te pare la raja. Estás en tu derecho a ser un imbécil. Ahora, si tú, en vez de decir que esas personas son inferiores o lo que sea, tú dices, a esas personas convoco a toda la gente que me sigue a mañana ir y, no sé, funarlos o golpearlos o qué sé yo, desvivirlos, ahí estás generando un acto violento y eso es lo que no se puede permitir, que es muy distinto a lo que lo usa la izquierda, que de alguna forma no se deberían permitir discursos de ultra mega turbo derecha porque serían violentos. Y entonces, como no se pueden permitir, hay que censurarlos. Y ellos, como tienen la moral,
desde la izquierda, ellos te van a decir qué cosas se pueden decir y qué cosas son discursos de odio. Pero no entienden la profundidad que tiene que ver con la violencia física, no con las palabras. Bueno, Axel Kaiser por supuesto lo explica bastante mejor que yo y te quiero mostrar un video que tengo preparado del Mega. Me pareció bien interesante. ¿Qué te ha parecido todo este clima, todo este movimiento que clama por incluso censurar con violencia a ciertos voceros? Hay varias dimensiones en el análisis ahí que hay que hacer, ¿no? La primera es la dimensión política. Desde luego que una sociedad abierta y democrática no puede tolerar a grupos de personas que invocan la violencia para censurar a otros, que es lo que le ocurrió a José Antonio Kast. Acá está dando en el contexto, ustedes se acuerdan, en la elección pasada, cuando José Antonio Kast fue a dar una charla, una entrevista, no sé qué, en una universidad, y lo recontrafunaron y lo agredieron, ¿verdad? Y le tiraron cosas y le intentaron pegar o le pegaron. En ese contexto están hablando del tema de la libertad de expresión. En esto, el filósofo Karl Popper, a quien la izquierda citó de manera tan absurda, sin haberlo leído, yo creo que más que en un meme, era súper claro, porque Karl Popper lo que decía era que la tolerancia encontraba límites en aquellos movimientos y grupos que de manera relativamente inmediata o inminente, por decirlo de mejor forma, amenazaban por la vía violenta, por su proyecto colectivista, ¿no es cierto?, la sociedad abierta y la democracia. Popper sostiene que incluso con esos grupos hay que agotar la instancia del diálogo racional, de la discusión, del debate público, y cuando estos se organizan de tal manera en que ya son una amenaza, como podrían haber sido, por ejemplo, los comunistas, ¿no? Que lo que él tiene en mente son los comunistas y los nacionalsocialistas. Precisamente la gente del Frente Amplio que salen a citar a Popper, que es curioso, porque Popper les habría aplicado... ¿Por qué está diciendo esto? Porque la gente del Frente Amplio en aquella época, cuando funaron y golpearon y agredieron a Kast, salieron a decir esto de la paradoja de la tolerancia, que es lo mismo que vimos, por ejemplo, cuando agredieron a Pancho Rego, ¿verdad? Que le pegaron un cornete en la calle, entonces ellos saben decir, bueno, pero es que el discurso de odio atrae violencia. Entonces, de alguna forma sería responsabilidad de Pancho Rego que le hayan pegado. Y también era responsabilidad de Kast que un grupo de orcos de izquierda lo agrediera. Citando esta paradoja, que en teoría, claro, como Kast tiene un discurso de odio y es intolerante, entonces la sociedad no puede permitir ese discurso de odio y estaría bien que lo funaran. La paradoja de la tolerancia probablemente a ellos, si ellos hubieran llegado al nivel de conclusiones lógicas al cual debieran llegar sus postulados para justificar la agresión a José Antonio Kast. Bueno, eso es fundamental tenerlo claro, porque en una sociedad democrática es el diálogo racional el que permite dirimir cuáles son las mejores ideas, los mejores proyectos, ¿no es cierto? Y mantiene todo dentro de un marco civilizado, de disputa. Cuando se justifica el callar o acallar al oponente porque nos parece ofensivo lo que dice, o nos parece odioso, nos parece antidemocrático, lo que sea, lo que se está haciendo es destruir precisamente la fibra que permite que exista la sociedad abierta. Y cuando tenemos personas dispuestas a agredir, dispuestas a organizarse para aplicar la violencia, de modo de acallar y destruir el derecho a manifestarse de otros ciudadanos, lo que tenemos precisamente estos grupos violentistas que están entrando en la lógica de destruir la democracia. Eso es lo que pasó con José Antonio Kast. Son grupos violentistas que no creen en la democracia, no creen en el derecho a la libertad de expresión. Y aquí quiero ir a lo segundo punto de este análisis. Un punto importante para mí que quiero destacar en este video es que esto aplica para ambos lados, ¿ya? Es decir, a mí me molesta mucho la funa a José Antonio Kast, no porque sea mi candidato ni mucho menos, pero me molesta la funa en particular. Me molesta que un grupo de personas se sientan con el derecho de impedir que otra persona se manifieste o dé su opinión, o que por sus opiniones se sientan con el derecho de funarlo, agredirlo o lo que sea públicamente. Eso me parece terrible. Me parece fascista, totalmente fascista. Y también debo decir que me molesta del otro lado. Estos grupos que también son de derecha, o se dicen ser de derecha, y hacen lo mismo hacia el otro lado, y funan a gente por la calle, y llaman a hacer funas, no sé qué, son igual de fascistas. La funa siempre está mal, siempre. El debate de ideas es correcto, pero ir a funar a una persona por sus ideas o sus planteamientos políticos o lo que sea, siempre está mal. Y no hay que defenderlo cuando es de derecha y atacarlo cuando es una feminista zurda con el sobaco verde. Ahí sí está mal. No, siempre está mal. Así que la libertad de expresión como límite a ciertas conductas de terceros. ¿Como límite a qué conducta de terceros? La de ir, imponerte por la fuerza lo que yo quiero. La libertad de expresión solo tiene sentido, y esto es otra cosa que no entiende esta gente que anda sosteniendo que hay que acallar por la fuerza a quienes dicen cosas odiosas. Bueno, solo tiene sentido cuando tú puedes ofender a otros. Totalmente de acuerdo. Eso es exactamente para lo que sirve la libertad de expresión. La defensa de la libertad de expresión. Yo tengo derecho a ser un imbécil. Yo tengo derecho a decir lo que se me para la raja. Esté bien
o esté mal. Tengo derecho a decirlo. Tanto para una persona de izquierda, por ejemplo, todo lo que yo digo debe ser basura. Como, por ejemplo, para mí, una persona de izquierda, todo lo que dice es basura. Pero esa persona de izquierda tiene derecho a decirlo. Tiene derecho a decir lo que quiera. Yo no puedo censurar a esa persona por lo que dice, o por lo que piensa, o por cómo piensa, o por su planteamiento político. Así como yo también puedo decir que las feministas son asquerosas, o que las minas con los pelos en los sacos son asquerosos, o puedo decir que existen solo dos sexos, y no 40, que un hombre no puede ser una mujer y que una mujer no puede ser un hombre, y tengo derecho a decirlo aunque tú, ser de luz de izquierda, creas que lo que estoy diciendo es una aberración. Está perfecto, puedes creerlo, pero yo tengo derecho a decir lo que se me pare la raja. Eso es lo que ustedes no entienden y quieren catalogar todo lo que no está de acuerdo con ustedes como discurso de odio. Y ahí es donde nos vamos a la mierda. Si lo que tú dices no va a ofender a nadie, significa que todo el mundo está de acuerdo contigo. Y si todo el mundo va a estar de acuerdo contigo en lo que tú vas a decir, entonces la libertad de expresión es necesaria. Así es. La libertad de expresión precisamente pretende salvaguardar al individuo de la agresión de terceros y de la censura que le imponen terceros, porque dice cosas que esos terceros no quieren oír. Esa es la segunda dimensión del análisis que tiene que ver con el derecho. Como muy bien me dicen en el chat, eso es algo que también planteó Jordan Peterson en su momento, cuando le preguntaron en una entrevista, que es muy famosa porque dejó a la periodista sin habla, y ahí él se hizo realmente conocido. La periodista le pregunta: ¿por qué tú crees que tienes el derecho de ofender a alguien? Refiriéndose a una persona trans, porque Jordan Peterson no estaba dispuesto a decir que un hombre era una mujer. Y Jordan Peterson le contesta de forma muy brillante y le dice, y leo: en la búsqueda de la verdad te expones a ofender y ser ofendido. Porque tal cual, si tú estás buscando realmente la verdad, y no un discurso, sino que la verdad, evidentemente tienes que exponerte a la posibilidad de ofender a alguien o tú también ser ofendido. Esa respuesta también es brillante. A la libertad de expresión. Y que es absurdo y totalmente ridículo reducir la libertad de expresión a decir cosas que no ofendan a nadie. Porque en ese caso todos tendríamos que revisar lo que decimos y tendríamos que someternos a una autocensura o a la censura del Estado o a la censura de otros grupos, porque todo el mundo se siente ofendido por algo que alguien puede decir en algún minuto de su vida. Así es. La tercera dimensión de este análisis tiene que ver con lo que ha estudiado el psicólogo norteamericano Jonathan Haidt. Gran parte de esta reacción histérica de grupos, sobre todo jóvenes, en contra de personas que dicen cosas que los ofenden o que ellos sienten que los ofenden, tiene que ver con fragilidad psíquica. Tiene que ver con que las nuevas generaciones han crecido en un contexto y en un ambiente en el cual se les ha sobreprotegido. Esto también es importante. Hemos criado, y digo hemos como sociedad, hemos criado a una generación completa de idiotas. De idiotas, por lo menos a una generación. Completa de idiotas. De idiotas. De estúpidos mentales. Que creen que son seres de luz. Que son seres que merecen cosas. Que lo merecen. Porque sí, ellos merecen cosas. Merecen un mejor trabajo. Merecen que en su trabajo le paguen más. Da lo mismo la productividad. Da lo mismo todo. Merecen que les paguen más. Merecen que, qué sé yo, que los padres les paguen la carrera, que les regalen cosas. Merecen, por ejemplo, que su jefe los trate con algodones y que no les vaya a decir algo fuera de tono. Ellos se merecen ese tipo de cosas. Entonces, claro, esta sociedad de idiotas que hemos formado se ofende por cualquier cosa que esté más o menos fuera de esa burbuja, esa nube de pedos en la que viven, esa fantasía en la que viven, donde ellos creen que todo lo que no sea exactamente tratarlos como seres de luz, entonces ellos también tienen derecho a ofenderse. Y si se ofenden, entonces eres tú el responsable de esa ofensa. Hasta el pico. No solamente por sus padres, sino también por las escuelas. Se ha hecho una causa tremendamente exagerada respecto a que los niños no pasen ningún mal rato, a que ningún otro niño pueda hacerlo sufrir un poco, etc. Por supuesto, todo esto tiene que tener límites razonables, cuidarlo hasta cierto punto, pero cuando se llega a un extremo, lo que se llaman los padres helicópteros, si tú lo sumas a las redes sociales, que han incrementado los niveles de ansiedad y depresión según diversos estudios, y la sensación de vulnerabilidad, por lo tanto, de los jóvenes que crecieron con todas estas cosas, de la gente más joven. No soy tanto más viejo, pero yo soy de la generación que no tenía celular todavía. Nosotros no crecimos con eso. Bueno, tú sumas todo ese cóctel y tienes lo que en inglés se llama los snowflakes, copitos de nieve, que se derriten con cualquier cosa, porque todo les afecta, que no tienen piel gruesa para soportar nada lo toleran, entonces reaccionan de manera histérica y de manera agresiva. A todo esto tiene consecuencias. Salió un informe en Estados Unidos, en más de 300 empresas, grandes y medianas empresas, donde refleja que los dueños de las empresas o los gerentes generales no quieren contratar gente de la generación Z. Están dispuestos a pagar un poco más para contratar a gente que sea un poco más grande, aunque tengan que pagarle más que contratar a un pendejo recién salido de la universidad. Y las razones son múltiples. En el estudio se muestra que, por ejemplo,
el 70% de los jóvenes que fueron a entrevista de esa generación no podían establecer contacto visual. El 25% de los jóvenes, ojo con este dato, fue con el papá a la entrevista o la mamá, pero no a la entrevista de que lo esperó en la sala. Entró con el papá o la mamá a la entrevista con el jefe. Ni hablar que el 70%, por ejemplo, llegaba tarde. El 80% pensaba que tenía que ganar más. En fin, un montón de cosas. Y en función de eso, no están contratando a estos pendejos. O sea, esto tiene consecuencias, por supuesto. Y ahí están esas tres dimensiones que obviamente podemos profundizarlas muchísimo. Bueno, me pareció bien interesante esta entrevista. Y bueno, ligado al tema de lo que veíamos al principio de Mirna Schindler, el peligro que hay detrás de regalarle a la izquierda esta facultad de repartir carnet democráticos a quienes ellos consideren viable. La izquierda siempre está pensando en leyes de censura. Censurar, por ejemplo, las redes sociales, lo cual me afectaría, por supuesto, a mí. Censurar que hay ciertos discursos que no se puedan decir en redes sociales y ellos definir cuáles serían esos discursos. O, por ejemplo, lo que intentaron hacer, que en Alemania es una realidad, lo cual es una locura, estas leyes mordaza de que hay ciertas cosas que no puedes decir incluso en la calle. En Alemania, si tú dices que no hubo, por ejemplo, genocidio a los judíos, te pueden meter preso. Y en Chile han intentado y van a seguir intentando pasar una ley que quienes nieguen las violaciones de los derechos humanos en la época de la dictadura en Chile también puedan tener una pena de cárcel. Entonces, ojo con esto. Esto es muy peligroso y esto es parte del meollo de la batalla cultural. Por eso me interesaba decirlo. Es muy importante que estemos atentos con estas cosas. No todo es la cosa política por encima. Tiene que haber un sustento también filosófico detrás de esta batalla cultural que en teoría intentamos dar, ¿verdad? O sea, este tipo de cosas como la libertad de expresión hay que defenderlas a muerte, a muerte. Por eso hay que defender tanto cuando censuran a alguien como Kast, o el día de mañana podría ser Kaiser, por ejemplo, que lo funen en la calle, como también tenemos que defender cuando funan a alguien de izquierda o cuando funan a alguien de Chile Vamos. La funa siempre es violenta, siempre está mal y siempre es fascista.